Tienes pulgones en tus plantas, pero el problema real no son los pulgones, sino las hormigas. Mientras inviertes tiempo y dinero tratando de eliminarlos, hay algo que permanece fuera de tu atención. Las hormigas siguen presentes, organizando y reconstruyendo el problema una y otra vez. Porque para ellas, los pulgones no son una plaga, son un recurso. Las hormigas los cultivan, los protegen y los trasladan de una planta a otra cuando necesitan nuevas fuentes de alimento. Además, atacan a cualquier insecto que intente eliminarlos, incluso a sus depredadores naturales más eficaces. Por eso, eliminar pulgones sin intervenir sobre las hormigas es una solución incompleta. El síntoma desaparece por un momento, pero la causa sigue activa. Y existe una forma sencilla de cambiar esto. Un polvo que se ha utilizado durante siglos, que no contamina el suelo, que no afecta a organismos beneficiosos y que no requiere aplicaciones constantes. Un método que no actúa como un veneno, sino que interrumpe directamente el problema desde su origen. Pero antes de llegar a esa solución, es necesario entender qué están haciendo realmente las hormigas en tu jardín. Porque lo que ves en la superficie es solo una pequeña parte de algo mucho más amplio. Todo comienza bajo tierra. Las hormigas no son solo un problema superficial. En realidad, son ingenieras del subsuelo, y en tu jardín están trabajando de forma constante sin que lo notes. Una colonia puede excavar túneles que alcanzan hasta 2 metros de profundidad y se extienden varios metros en diferentes direcciones. Estos pasajes no son aleatorios, forman una red organizada que les permite moverse, almacenar alimento y regular el ambiente interno del nido. Pero desde el punto de vista de tu suelo, este sistema tiene consecuencias importantes. El primer impacto es la pérdida de humedad. Los túneles crean canales de aire que conectan directamente con la zona de las raíces. A través de esos canales, el agua se evapora más rápido de lo normal, haciendo que el suelo se seque incluso poco tiempo después del riego. El segundo problema es la inestabilidad de las raíces. Al excavar alrededor de ellas, las hormigas crean espacios vacíos que interrumpen el contacto entre la raíz y la tierra. Aunque el suelo esté húmedo, la planta no puede absorber correctamente agua ni nutrientes. El resultado es confuso para muchos jardineros: riegas más, fertilizas, pero la planta sigue debilitándose. Y aún hay más. Las hormigas también actúan como vectores. Transportan hongos, bacterias y pequeños organismos a través de sus túneles, moviéndolos de una zona del jardín a otra. Esto facilita la propagación de problemas entre plantas sanas y plantas afectadas. Pero el impacto más conocido aparece en la superficie: los pulgones. Porque aquí es donde el sistema se vuelve realmente interesante. Si tienes hormigas en tu jardín, es muy probable que también tengas pulgones, o ambos problemas al mismo tiempo. Y eso no es una coincidencia. Entre estos dos insectos existe una relación muy antigua y perfectamente coordinada. Los pulgones se alimentan de la savia de las plantas y excretan una sustancia dulce llamada melaza. Para las hormigas, esa melaza es una fuente constante de alimento. A cambio, las hormigas les ofrecen protección. Defienden a los pulgones de sus depredadores naturales, especialmente las mariquitas, que normalmente serían capaces de controlar la plaga en poco tiempo. También atacan a otros insectos beneficiosos que intentan intervenir en el equilibrio del sistema. Incluso pueden mover grupos de pulgones hacia nuevas plantas cuando la fuente de alimento se agota, asegurando así su continuidad. En algunos casos, llegan a construir pequeñas estructuras de tierra alrededor de los tallos para protegerlos mejor. Esto cambia por completo la forma en la que debes entender el problema. Una colonia de pulgones sin hormigas suele desaparecer en pocas semanas si el ecosistema es relativamente equilibrado. Pero con hormigas presentes, el problema puede mantenerse durante toda la temporada, expandirse a otras plantas y debilitar el jardín de forma progresiva. Por eso, cuando intentas eliminar solo los pulgones, estás tratando únicamente la parte visible del problema. La causa real sigue funcionando en segundo plano. Para entender por qué las hormigas son tan persistentes, hay que bajar aún más,
a lo que ocurre bajo la superficie. Porque el daño no se limita a las plantas visibles. Las hormigas excavan y reorganizan el suelo constantemente, creando una estructura subterránea que altera su comportamiento natural. No es solo movimiento de tierra, es una transformación del entorno. Uno de los efectos más importantes es la desecación. Los túneles funcionan como canales de aire que conectan el interior del suelo con la superficie. Esto acelera la evaporación del agua alrededor de las raíces, haciendo que el suelo pierda humedad mucho más rápido de lo normal, incluso después de un riego abundante. El segundo efecto es la pérdida de contacto entre raíces y suelo. Al excavar alrededor de ellas, las hormigas generan pequeños espacios vacíos. Esos huecos rompen la continuidad física entre la raíz y la tierra. Aunque el suelo esté húmedo, la planta no puede absorber correctamente los nutrientes. El resultado es engañoso, la planta parece que necesita más agua o más fertilizante, pero el problema real es estructural. Y todavía hay un tercer factor. Las hormigas transportan microorganismos, fragmentos orgánicos y patógenos a través de sus túneles. Esto conecta distintas zonas del jardín y facilita que problemas se propaguen de una planta a otra sin control visible. En este punto, el jardín deja de ser un sistema estable. Se convierte en un entorno alterado desde abajo, donde las plantas reaccionan constantemente a condiciones que no pueden ver. Por eso, cualquier solución que solo actúe en la superficie, como tratar pulgones directamente, no resuelve el origen del problema. Cuando entiendes que el problema no son solo los pulgones, sino la relación entre hormigas y pulgones, la solución también cambia de nivel. En lugar de atacar cada plaga por separado, necesitas intervenir en el sistema que las mantiene activas. Y aquí es donde aparece un material muy simple, pero sorprendentemente eficaz. La tierra de diatomeas. Es un polvo blanco que existe desde hace siglos, formado por restos fosilizados de microorganismos marinos llamados diatomeas. A nivel microscópico, cada partícula tiene bordes irregulares y afilados, similares al vidrio. Para los humanos y animales de sangre caliente, es prácticamente inofensiva en condiciones normales de uso. Pero para insectos de cuerpo blando, el efecto es completamente distinto. Cuando una hormiga entra en contacto con este polvo, las partículas dañan su capa protectora externa. Esa capa es la que mantiene su hidratación interna. Al romperse, el insecto pierde agua progresivamente hasta deshidratarse. No es un veneno químico. Es un efecto físico. Y eso es lo más importante. Porque al no ser químico, no depende de intoxicación ni de resistencia biológica. No genera adaptación en las hormigas, ni deja residuos peligrosos en el suelo. En otras palabras, no mata el ecosistema, interrumpe el mecanismo del insecto. Sin embargo, su eficacia depende totalmente de cómo se aplica. Y ahí es donde la mayoría de personas comete errores. La tierra de diatomeas no funciona simplemente por estar presente. Su eficacia depende de dónde y cómo se coloca en el entorno. Uno de los errores más comunes es aplicarla directamente sobre el hormiguero. En la práctica, esto no resuelve el problema, porque las hormigas no se exponen constantemente en ese punto. Y además, dentro de los túneles la humedad reduce su efecto. Este material funciona cuando actúa como una barrera en superficie, no como una intervención interna. Por eso, el primer paso es observar. Durante unos minutos, hay que identificar los senderos que usan las hormigas. No se mueven al azar, siguen rutas definidas por feromonas, como líneas invisibles que conectan el nido con las plantas. Una vez detectadas esas rutas, la tierra de diatomeas se aplica en una franja continua cruzando el camino. No necesita ser una capa gruesa, pero sí uniforme, sin interrupciones. El objetivo es que todas las hormigas que pasen por ahí entren en contacto con el material. El segundo punto importante es la protección de las plantas. Se puede crear un anillo alrededor de la base de aquellas plantas que están siendo visitadas. Esto bloquea el acceso directo a los tallos, donde suelen aparecer los pulgones.
Y hay un detalle clave que muchas personas olvidan. Después de la lluvia o del riego, la tierra de diatomeas pierde parte de su efectividad. Por eso, es necesario reaplicarla cuando el suelo vuelve a secarse. Sin este paso, la barrera se debilita rápidamente. Aplicada correctamente, no actúa como una solución puntual, sino como una línea de control constante sobre el movimiento de las hormigas. El mismo principio que funciona en el jardín también funciona dentro del hogar. Las hormigas no cambian su comportamiento solo porque estén en un ambiente distinto. Siguen utilizando rutas basadas en feromonas, buscan alimento de forma organizada y regresan al nido siguiendo caminos definidos. La diferencia está en el entorno. En interiores no hay lluvia, ni humedad constante del suelo, ni factores que alteren el material. Por eso, la tierra de diatomeas puede mantenerse activa durante mucho más tiempo si se aplica correctamente. Se coloca en puntos estratégicos, umbrales de puertas, grietas, zonas detrás de electrodomésticos, alrededor de tuberías o cualquier lugar donde se haya detectado entrada de hormigas. Una vez que cruzan esa barrera, el efecto se repite. Las hormigas entran en contacto con el polvo, regresan al nido y el impacto se extiende gradualmente dentro de la colonia debido al contacto entre individuos. Además, su comportamiento social acelera el proceso, ya que se limpian y se transfieren partículas entre ellas. Es importante también utilizar únicamente tierra de diatomeas de grado alimenticio, ya que es la opción segura para ambientes domésticos con personas y mascotas. El resultado no depende de la cantidad, sino de la precisión en la aplicación. Una barrera bien colocada puede mantener el control durante semanas sin necesidad de productos adicionales. Cuando reúnes todas estas piezas, el problema deja de verse como una serie de plagas aisladas y empieza a funcionar como un sistema completo. Los pulgones no aparecen solos. Dependen de las hormigas. Las hormigas no solo se alimentan, también modifican el suelo, alteran las raíces y expanden el problema de forma silenciosa bajo tierra. Por eso, tratar únicamente los pulgones siempre da resultados temporales. El ciclo se repite, porque la causa sigue activa. La diferencia aparece cuando se interviene en el punto correcto. La tierra de diatomeas actúa como una barrera física que interrumpe el movimiento de las hormigas sin contaminar el suelo ni afectar a otros organismos. No es una solución agresiva, sino una interrupción del mecanismo. Y cuando ese movimiento se detiene, todo el sistema empieza a cambiar. Los pulgones pierden protección, los depredadores naturales vuelven a actuar, y el equilibrio del jardín se recupera de forma gradual. Lo importante no es solo eliminar un problema visible, sino entender que lo mantiene vivo. Porque en muchos casos, lo que parece una plaga es en realidad el resultado de una cadena de relaciones más profunda. Y cuando rompes esa cadena en el punto correcto, el sistema deja de sostenerse por sí mismo.